Hola a todos, ¿qué tal? Lectores, bienvenidos a este cuarto día del Festival Paradero. Gracias por conectarse y bueno, vamos en estos momentos a bajar al Paradero Urbanito para adentrarnos dentro de Perú Bizarro con Marco Cifuentes, el director de La Encerrona. Hola Marco, gracias por estar aquí con nosotros en el Festival Paradero Ficción. Es un gusto para todos nosotros que nos acompañes. Y bueno, queremos saber un poquito más de Perú Bizarro y saber si Perú Bizarro podríamos considerarlo como un lado B de la historia que conocemos de acuerdo a los textos escolares o lo que nos han venido contando. Hola Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que nos están viendo en este festival. Sí, a veces pienso que la imagen del lado B es un poco viejuna ya, ¿no? Y entonces estoy usando también porque ya cuántos chibolos no tienen idea de qué es el lado B cuando decimos lado B, ¿no? Entonces a veces otra imagen que se me ocurre es el borrador sin enviar, ¿no? Es así, esto que se dice, lo escribes y de pronto no llega a conocerse, ¿no? Que hay también mucho de eso, hay mucho de cosas que se saben, entre comillas, pero que el gran público realmente no. Lo saben los historiadores, lo saben los académicos, pero la mayoría de la gente, pues eso, no se la contaron, ¿no? No se podría tampoco definir como un creepypasta, ¿no? Porque hoy en día, pues tú sabemos que los chicos en redes sociales como que, oye, me contaron tal cosa, me dijeron tal cosa, pero esto es realmente es un trabajo, porque es un trabajo a detalle, donde ha habido toda una compilación, ¿no? Y que vemos también que dentro de toda esta compilación de las historias que has venido creando, han creado unas clasificaciones por, sin más no decirlo, como también decimos nosotros nuestros lectores dentro de Paradero Ficción, que tenemos lectores achorados, ¿no? Y en este caso nosotros vemos que tenemos historias definidas como paltas, causas, sancochados y conchas, ¿no? ¿Cuál fue la razón de clasificarlo, ¿no? De esta manera? Es justamente como para poder adentrarnos mejor en ellas. Sí, bueno, a ver, como tú sabrás, en realidad Perú Bizarro es parte de una franquicia, que es bien raro, ¿no? En el mundo editorial hablar de franquicias, pero es una franquicia que empezó con México Bizarro, que le fue muy bien hace unos años en México, y Planeta, pues hace unas semanas lanzó al mismo tiempo Argentina Bizarra, Colombia Bizarro, Chile Bizarro y Perú Bizarro. Y parte del formato de esta franquicia incluía clasificar los capítulos en cuatro categorías. Tenemos una categoría para el mundo de la cultura y el espectáculo, otra categoría para los personajes y así. Digamos, yo por suerte es una franquicia bien laxa, no son parámetros realmente muy estancos. Y a mí se me ocurrió pues utilizar esta cosa que tenemos tanto los peruanos, que son palabras que significan comida y a la vez en la jerga tienen otros significados, ¿no? Sancochao, palta, concha, de causa. Entonces, digamos, y lo bueno es que creo que en el Perú cualquier concepto tiene una jerga con nombre de comida asociado. Entonces, pero no fue tan difícil encontrarlos. Y ha quedado muy bien, la gente le ha gustado. Y además los iconos, porque la verdad es que el trabajo editorial, de diagramación, de diseño del libro, a mí me ha encantado. Entonces los iconos también han quedado bien bonitos. Tienen como referencias a emojis. Entonces también se juega un poco con esto de cierta cultura internetera. Otras cosas que, por ejemplo, yo siempre he querido hacer es esto que aparece, que se ve también en internet, que se escribes una palabra pero la tachas, ¿no? Exacto, tal Pero cual. la dejas allí. O incluso por ahí hay un pie de página que tiene un emoticón, no un emoji, sino un emoticón a la antigua. Entonces, esas cosas, digamos, a mí me parecen divertidas y le dan esta aura al libro que trata de llegar a todas las edades, pues honestamente. Y bueno, ya esa creo yo es la idea porque, y visto un poco igual las entrevistas que te han venido haciendo y conversando también con nuestros compañeros aquí dentro también de Paradero como tal, sabemos muchas veces que adentrarnos justamente en la historia y más cuando eres pequeño o cuando estás en el colegio y si no te lanzas a hacer una carrera de letras para adentrarte un poco más en la historia, usualmente suele ser casi siempre
aburrida, ¿no? Y escuchaba un poco justamente del tema de la franquicia, que es un formato y que bueno, que al menos no te han estructurado como que tanto, pero tú sí tomaste un poco este modelo, podría decirse, de Ricardo Palma, y vemos siempre esa parte, se podría decir, pícara que se tiene también de Ricardo, no solo Ricardo, sino hasta del propio Yerobi, de meter siempre un poco este tema de, se podría decir, el humor. Y el humor ayuda mucho, dentro de todo, a que se nos graben las cosas, ¿no? ¿Cómo fue realmente este proceso entre la compilación, entre definir qué historias tenías que tomar? Sé que has trabajado también con un equipo, ¿no? Pero ¿cómo fue todo este proceso en sí de lograr estas 79 historias? Porque no es poquito, son 79 historias y en No. un formato que diría yo, creo que o tu expertise en Twitter te ha ayudado, porque también, ¿no? Calzar en tan cortas páginas, Mira, podría pero decirlo. incluso digamos, la referencia original, que es México Bizarro, las historias son más cortitas, incluso son de 3 páginas. Las de Perú Bizarro, el promedio son 4 páginas, ¿no? Que por suerte, como te decía, es una franquicia laxa, entonces me dejaron, porque yo ya no podía, o sea, 3 intenté, créeme que intenté hacer las historias en 3 y no me daba. Dije, necesito respirar un poco. Entonces, se plantearon en 4 y quedaron en 4. Entonces, y la verdad es que yo estoy muy contento y todo el mundo está muy contento con eso. Eh, y honestamente, llegó un punto, porque, digamos, hubo un equipo, hubo que convocar un equipo que, como tú dices, eran un periodista y una historiadora, era Diego Pereira y Inés Aguisado. Y claro, el proceso se ralentizó hasta que yo me di cuenta que en realidad es algo que tendría que haber hecho desde el inicio, convocar gente, y se convocó la gente, empezamos a trabajar con el equipo. eh, pues la verdad llegó un punto en que había que tomar decisiones prácticas, es decir, de qué temas tenemos más información disponible, porque como tú decías hace un rato, claro, la diferencia con un creepypasta es que no son mitos, todo esto está documentado, es real, hay una bibliografía al final. Digamos, me he preocupado, yo tengo esta obsesión por las fake news, entonces me he preocupado mucho de que la documentación sea real, de que las cosas que se dicen estén sustentadas y que cuando uno especula, también quede claro que estamos especulando, ¿no? Porque también es parte del juego. Entonces, digamos que llegó un punto en que había como 100 temas posibles y empezamos a descartar básicamente los que no teníamos información a la mano. Ni siquiera que no tuviéramos información o no, sino a la mano, A la rápida de mano. llegar. Ok, Y ok. entonces eso se fue descartando. Y entonces hay unos 15 temas que han dado vuelta, que sí, que están ahí en el blog de notas y a los que en estos días, con las entrevistas como las que tú me haces o la gente pregunta, le estoy agregando un montón de otros temas potenciales para una segunda parte si es que sale. Para un Perú Bizarro 2 yo creo que hay material, pero de sobra para seguir teniendo, porque nuestro Perú cada día, ¿no? Nos va ayudando y me imagino que a raíz de Perú Bizarro igual hay gente que ha como que indicado o te ha dicho por redes, oye, no has tomado en cuenta esto, no has tomado en cuenta esto otro, ¿no? Pero como indicas, hay que tener como que tipo el sustento para que realmente se diga, oye, esto sí pasó y esto, y aquí está la documentación, ¿no? Que por cierto, debo decir que en la parte final ustedes pueden ver la parte de bibliografía en un QR, así que ya saben ahí para que entren y vean. Sí, porque el libro ya es Aquí están bastante todas, grueso. Ay, qué bonito. Me encanta ver mis libros así con banderitas, sí, con están post-it, me encanta. todas mis banderitas como tal, ¿no? Eh, y un poco, o sea, de toda la parte que tú, o sea, de estas 79 historias, ¿tú harías un ranking en sí de Uf, ellas? ¿Y no, cuál? Y podrías ponerle, aunque sea alguna que pueda ser preferida o la cual disfrutaste un poquito más de o estas sea, 79? yo digo que tengo como 3 épocas de la historia del Perú que a mí siempre me han fascinado, o con los años
me han fascinado, que son pues los años 90, que los viví cuando era adolescente, entonces los alucino mucho, los años 20 del siglo XX, que era este momento pues de efervescencia intelectual, que estaban todos, Vallejo, Mariátegui, La Torre, Valdelomar, incluso Ribagüero, podías hablar, Magda Portal, todos eran todos juntos y revueltos, se conocían, se querían, se odiaban. Un momento pues que de esplendor del Perú, que no sé si alguna vez volverá a hacer algo así. Y el momento anterior, no la guerra con Chile, sino el momento anterior a la guerra con Chile, que para mí debe ser uno de los momentos, los peores momentos, ¿no? Lo más bajo que hemos llegado. Digamos que tengo esas obsesiones, pero también hay otros temas en general que no corresponden con las etapas históricas que me obsesionan, tipo, eh, pues, el esoterismo. O sea, yo soy muy escéptico en general, pero la gente que se entrega a las causas esotéricas, como el ministro de Sánchez Cerro que buscaba el tesoro de Catalina Huanca y dejó Huanca. el Agustino como un queso, así como un queso gruyere, lleno de huecos y túneles, y hasta hace poco hay casas que se han hundido gracias a que en pues, 1930 o 20 estaban buscando ese tesoro porque ¿cómo es? Santa Rosa se le Santa apareció a Rosa. un ministro, una locura. O Anthony Choi, que protagonizó literalmente un episodio de Los Expedientes X, pero en Perú. O, o, Helen, ¿no? claro, o este libro, por ejemplo, que debe haber sido el mayor éxito editorial del siglo XX en el Perú, pero que ya está olvidado, que es Yo visité Ganímedes, un libro peruano, escrito por un peruano, en el que un peruano es secuestrado por los hermanos superiores, como Claro, diría Chibolín, y se lo llevaban a un satélite de Júpiter. Digamos que esos temas también a mí siempre me han gustado. Y también me han gustado la gente tipo Tigresa del Oriente, Wendy Zulka, gente que sobre todo se topó con Internet en sus inicios, con YouTube en sus inicios y sin saber muy bien lo que estaba pasando, de pronto, pues, cambiaron sus vidas, ¿no? Esos explotaron temas a ahí, mí ¿no? siempre me han interesado mucho. Tú acabas de mencionar algo que justo estaba también igual conversando ahí con varios de los chicos, y era sobre el tema de los intelectuales. Y hablabas de Abraham Valdelomar, por ejemplo, uno de ellos, eh, y cómo los intelectuales de aquella época interactuaban mucho en política, ¿no? Y hacían y lanzaban, por decirlo así, como que esta invitación, vota por tal, ¿no? Porque si tú no votas por tal, el pan no va a llegar a tu mesa. Y hoy en día, bueno, ¿a quiénes tenemos, no? Eh, Estamos carentes de intelectuales porque hoy en día cuando tenemos estos temas políticos, cuando hay elecciones, es muy raro ya ver a un intelectual o a un intelectual prácticamente ya no se le toma validez, ¿no? Entonces, Eso también, sí. vemos a que tú mencionas a Chibolín, ¿no? A un Chibolín como asesor, se recurre hasta la propia selección, ¿no? Y comentabas también el hecho de, ¿realmente el Perú cambiará? ¿Se volverá a tomar relevancia a los intelectuales o vamos a estar ya siempre carentes de eso, ¿no? Porque es como que todavía se sigue, o sea, se sigue cargando, ¿no? Creo que como las cadenas del himno nacional, ¿no? Entonces, ¿tú crees que llegará en algún momento que tal vez el hecho al menos de tratar de ir conociendo o viendo un poco la historia se cambie? Porque siento que yo sigo en un círculo vicioso, ¿no? Y más revisando Perú y Bizarro digo, oye, o sea, pero esto ya lo hemos vuelto a vivir. Wow. Mira, ahí yo creo que sí soy cada vez más escéptico del poder de la voluntad, ¿no? Esta cosa que nos ven en las películas a veces, de que si crees en tus sueños, tú solito puedes conseguir las cosas. Soy cada vez más escéptico de eso, cada vez siento que no solo los peruanos, ¿no? Sino todos, digamos, la humanidad entera está atrapada en Ujú. sus estructuras, en las estructuras que nosotros mismos hemos ido creando. Y bueno, el Perú es un caso particularísimo en el que esas estructuras parecen repetirse con cada 30 años más o menos, es decir, como que pasa una generación, ¿no? La generación que tenía el poder va dejando el poder, vienen otros,
y básicamente como que no aprenden las lecciones de los que estaban antes y repiten exactamente los mismos errores, y las sociedades repiten los mismos errores. Por ejemplo, digamos, por decir algo, la crisis de bueno, la elección del año pasado, ¿no? Castillo-Keiko, pues a mí me parece idéntica a la elección de Fujimori-Vargas Llosa, con el mismo resultado, es decir, en el anti-status quo, que era Fujimori en su momento, ganó y ganó Castillo ahora también. Y 30 años antes te podías hacer una situación más o menos parecida en el caso de las elecciones en las que Aya La Torre participó. Y luego 30 años antes, o sea, de verdad, puedes seguir retrocediendo y la verdad es que yo creo que estamos un poco atrapados en las estructuras, ¿no? Entonces, creo que decirte que hago esto para cambiar, para que cambie algo, creo que sería mentirte. Sí lo hago para que al menos sepamos dónde estamos. Ya no sé si es suficiente o sirve de algo, pero al menos para saber dónde estamos, ¿no? De dónde venimos. Porque Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Y digamos, lo que tiene este libro, y por eso trato, espero que llegue a todas las edades, lo que tiene este libro es una mirada contemporánea de hechos históricos, ¿no? Entonces, para la gente que ha vivido Odebrecht, que somos todos nosotros que hemos vivido estos últimos años todo el colapso y todo este escándalo de Odebrecht, ese referente nos va a servir para entender pues, lo que pasaba 50 años antes con la IPC, y ese referente nos va a servir para entender lo que pasaba 100 años antes con el contrato Dreyfus, que son básicamente lo mismo, solamente que cambias algunas cosas, unas cosas eran construcciones, otras cosas eran petróleo, otra cosa era caca, pero al final eh, es bien parecido, los políticos que están involucrados actúan de una forma bien parecida. Entonces, de pronto en el colegio has escuchado sobre el contrato Dreyfus, pero te lo explicaron de una manera como muy memorística. Muy Te estructurada, van a... ¿no? ¿Cómo? Muy estructurada y obviamente y si uno le prestaba atención era porque tenía que prestarle atención, porque tenía que dar examen y por consiguiente Claro, tenía que pasar el curso. O sea, con datos, ¿no? Llenos de datos. Y, y en cambio en el libro lo que yo trato de hacer es apelar a la propia experiencia contemporánea o la sensibilidad contemporánea que puede tener el lector para entender qué pasaba en el contrato de Dreyfus, ¿no? Y entonces darse cuenta de la jugada, de que el hijo del presidente lo mandan a firmar el contrato. Tú dices, wow, eso si hubiera pasado ahora, hubiera sido incluso más escandaloso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, en temas así, entre comillas, importantes como el contrato de Dreyfus, creo que esa es un poco la idea, el ángulo, la sensibilidad contemporánea. y eso a mí me parece más que genial. Bueno, y te comento un poco aquí, hemos hecho como que una clasificación de 4 historias y obviamente por los tipos de clasificaciones de causa, falta, sancochado, concha. Y en el caso de la causa, o sea, hemos, y digo sé, no, pero perdón, el caso de la primera universitaria, de María Trinidad Enríquez, ¿no? Entonces, o sea, realmente fue una mujer muy, muy importante en nuestra historia. Yo, la verdad, te soy honesta, recién me enteré de ella por Perú Bizarro y ver esta lucha, ¿no? Del género femenino, del derecho, o sea, de igualitario, ¿no? Al igual que se tiene hoy en día y en años anteriores de muchas mujeres que se han esforzado el doble, el triple, ¿no? Para que se reconociera algo de su mérito, tanto pública como privada, ¿no? Y en el Yo, caso sí, En el caso de y María Trinidad, yo también me enteré haciendo el libro. Creo que no, estamos en las mismas, ¿no? sí, porque Por la el- mitad del libro para mí ha sido un descubrimiento. Digamos, como te decía, yo tengo pequeñas obsesiones que son las que te estaba mencionando, pero las otras se consiguieron pues a través de amigos o puse una encuesta en Facebook o el equipo mismo trajo los temas. Entonces el caso de María Trinidad es francamente alucinante porque ella es realmente una pionera no solo en el Perú, sino en general en el mundo hispano. Exacto, ¿no? Entonces, y además salía de Cusco, no es alguien que salió de Lima, sino fue en Cusco, llegó al punto que ya me parece alucinante, en el que ella funda
el Su colegio propio en el colegio. que ella luego termina la secundaria. O sea, ella tiene que terminar la secundaria, entonces ella funda su propio colegio para ella poder terminar la secundaria. Es realmente alucinante, ¿no? Y realmente injusto porque al final termina su carrera de derecho y pues y no la dejan ejercer, ¿no? Entonces, María Trinidad es una persona que yo creo que tendría que estar más presente en los peruanos, ¿no? En la memoria, en la identidad de los peruanos. Y creo que, o sea, no sé, y tal vez nos funean, pero creo que igual el Colegio de Abogados de Lima tampoco creo que hacen mucha mención, diría yo, no sé, ahí a Mira, las personas. tienes Sí. toda la razón, ¿no? De verdad, yo creo que el Colegio de Abogados de Lima, no sé si lo ha hecho, Y pero si lo han hecho, nos comentan, sí, como si para lo han saber, hecho, ¿no? avísennos porque no lo hemos visto, pero el Colegio de Abogados de Lima tendría que darle, por ejemplo, una especie de colegiatura honoraria o algo así, ¿no? Tal cual. Post-mortem, al menos, ¿no? Porque de verdad, eh, de verdad, eso, una persona, insisto, pionera, no solo en Cusco, no solo en el Perú, sino en general en toda Hispanoamérica. ¿Qué tanto crees tú que las mujeres peruanas aún todavía están en situación similar hoy en día? Ah, bueno, sí, no, yo creo que hay tantas historias de mujeres en el libro, creo precisamente porque hay una pelea, pues, ¿no? Una pelea que es contemporánea. Por eso te digo que el libro tiene una mirada contemporánea, ¿no? Por eso hay una selección de varias historias sobre mujeres realmente alucinantes que por su calidad de mujeres tenían que pelear el triple, el cuádruple, ¿no? Y, el caso de María Trinidad, pero también el de las primeras alcaldesas, o la historia que a mí me parece fascinante de cómo es que existe Micaela Bastías, o sea, no el personaje histórico, sino la imagen que ahora nosotros tenemos, ¿no? Y cómo en algún momento cuando Micaela Bastías no la reivindicaba ni siquiera el gobierno de Velasco, eh, otra mujer, que era regidora, dijo, oye, esta mujer es realmente importante, ha sido realmente importante en nuestra historia, hay que hacerle una estatuita. Y la estatuita fue un drama de hacerse, grandes peleas, acusaciones, por supuesto, de que era comunista, acusaciones, por supuesto, de que era una simple secretaria del marido, hasta que finalmente, para lograr que se coloque esa estatuita, ese busto, se tuvo que apelar a su calidad de madre, ¿no? Y de esposa abnegada, ¿no? O sea, debo recurrir a las categorías machistas un poco para poder lograr una reivindicación feminista. Entonces, digamos, hay muchas historias así que son impactantes cuando las lees, ¿no? Y de nuevo, yo ese caso, el de Micaela Bastidas, o la construcción de Micaela Bastidas, ¿De María Trinidad? yo no lo conocía, De me María Trinidad, sorprendí. en este caso, no, el de O María el de Trinidad María mismo, Trinidad, sí, sí, y el de sí. María Trinidad Yo también, tampoco, sí. también, o sea, tampoco ahí también me sorprendí. Entonces, parte del libro también es trasladar mi sorpresa a los lectores, porque yo me he ido sorprendiendo un montón elaborando este libro. Elaborando el libro. Bueno, y revisando también a la categoría de palta, el que hemos seleccionado es el vecino nazi Uh, y la muerte del banquero Rossi, ¿no? O sea, a ver, dentro de la asociación tenemos tres clubes de lecturas, el Club Clásicos, el Club Leyendo con Tenebris y el Lectores Insurgentes. Entonces, leemos una variabilidad de libros, ¿no? Y nos llamó mucho la atención justamente esta historia que parece salida de libros y que después fue llevada a una película de Hollywood, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo para llegar a armar toda esta red, ¿no? Que se podría decir que llegó en nexos con extorsiones de los nazis, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a construir ahí con el equipo esta historia? y pues la verdad es que esta historia sí, a ver, yo sabía que empezamos simplemente como el asesinato de Banchero Rossi. Empezó como una cosa así, como contar el caso más o menos conocido, impactante, sobre todo, en realidad, inicialmente lo que yo quería transmitir era
cuán recontra ultramillonario era realmente Banchero Rossi, porque Banchero Rossi es lo más cercano que ha tenido el Perú jamás a un Elon Musk o a un Bill Gates, ¿no? Era un tipo inconcebiblemente millonario incluso para estándares actuales. O sea, el tipo salió de la nada a los 30 años, tenía empresas en Alemania. Entonces, es una locura, ¿no? Él básicamente inventó Chimbote. Entonces, por allí empezaba A Y jalar el obviamente hilo. yo no quería competir con el libro de Sondheim, por ejemplo, o la película de Lombardi, que ya han hablado de su asesinato, pero bueno, pero luego viendo la documentación, que es bastante reciente en general todo el involucramiento de los nazis, que parece una locura, parece un chiste, parece que me estoy inventando, pues la verdad es que me di cuenta que no había habido una narración más o menos, pues, digamos, coherente y abarcadora de todo lo que ha pasado, de todo el involucramiento de los nazis, ¿no? Había salido los documentos por ahí, entrevistas por ahí, algunos posts, pero faltaba que alguien se sentara y contara esa historia completa. Y ahí, honestamente, me arrepentí, creo, porque no me arrepentí, porque dije, oye, esto pero es un libro, o sea, dije, mejor no digo nada, me callo la boca y yo hago el libro, ¿no? Completo, porque tendría que ser un libro, de este asunto de los nazis con Banchero Rossi. Pero luego dije, no, ya no tiene sentido, nunca voy a hacer ese libro seguramente, así que voy a hacer este capítulo, pero a veces pienso que me arrepiento y que tendría que haber hecho el libro. Y bueno, si alguien está viendo esto y quiere hacerlo, gánenme, por favor, porque de verdad las 4 páginas de ese capítulo condensan una historia realmente alucinante, ¿no? No, y tienes para jalar mucho, porque igual con este señor Nazi Barbie, ¿qué tantos hilos se podrá jalar, no? O sea, es como una red que entra, me imagino, no sé si todo Latinoamérica, Europa, pero sí se tiene como para explotar muchísimo más de ahí. La verdad que para mí también fue sorprendente. eh, una de nuestras compañeras, Sonia, que ha estudiado Derecho, también por ahí comentó y dijo, algo por ahí comentó alguna vez algún profesor, pero el tema del amante, pero me terminó explotando la cabeza esta parte de la extorsión nazi, así que, O sea, lo de los nazis se dijo casi, casi desde el inicio de la muerte de Banchero Rossi, pero, es que es tan alucinante y tan delirante digamos, se descartaba como una hipótesis más o menos plausible, pero la documentación quedó apareciendo después y todo lo que encajaba, pues, bueno, aparte hay que digamos, entender también un queda poco, allí como una hipótesis más plausible que otras, honestamente, ¿no? hay que entender también que por detrás obviamente había otro involucramiento político, ¿no? Entonces se van tejiendo todas esas redes, ¿no? Y lo que vivimos hoy en día, ¿no? Que si jalas de un hilo, oye, pero el otro, Exactamente. y así se va, se va dando, ¿no? Y, Exactamente. y para entrar a la historia y para ver la historia del sancochado, antes de decir exactamente cuál es, yo quiero leer algo, ¿no? Y quiero leer algo específicamente que dice así: pícara suerte que trama sus redes en el querer. No puede ser la que me ama, la que amó no puede ser. Pícara suerte la mía sin lograrla componer. Le juego el 10, sale el 5, juego al 5, sale el 10. Y en este sancochado hablamos de nos mataron el chiste, y aquí quiero mostrar también a nuestro señor Leonidas Yerovi, ¿no? Que igual, o sea, sabía de Leonidas, sabía también que no tenía el compendios, este librito lo tengo gracias a mi amigo que, bueno, está en el más allá, pero que era muy fan también de Leonidas y le encantaba él ir a guaquear libros, y me regaló Qué bueno. este ejemplar de Leonidas. Pero digo yo, ¿no? ¿Cuántos representantes de nuestra historia, y en este caso un escritor como Leonidas, ¿no? Que tenía este don, esta pluma, de no solo hacer poesía, dramaturgia, creó monos y monadas, y su historia terminó tipo un caso que hoy en día podría estar, y discúlpenme la expresión, en un Magali, en un Andrea, ¿no? Este,
eh, saber de que murió a manos por un tema de amor es bastante fuerte, ¿no? En el caso todo este sancochado de Leonidas como tal. Leonidas Yerovi fue un personaje que creo que marcó generaciones, porque luego de su muerte, pues su nieto Nicolás Yerovi fundó o refundó Monos y Monadas, que volvió a marcar a más generaciones. Entonces el legado de Leonidas Yerovi es enorme. Yo cuando era chiquito, mis primeras prácticas las hice en Monos y Monadas todavía. Mira. Entonces imagínate, o sea, es alguien cuya influencia se ha dejado sentir por múltiples generaciones en el Perú. Y, y de nuevo, como pasan a veces en las cosas en nuestro país, de pronto tiene una muerte, eso, como tú dices, sacada de las páginas de la farándula, ¿no? Tal cual. Un marido despechado va, lo busca, y bueno, es realmente impresionante todo alrededor de él, ¿no? Su vida y su muerte. Y, y Y además, de nuevo, él es parte de esta generación o esta etapa de los años 20. Él es un poco previo, pero por ahí, porque él, por ejemplo, en Monos y Monadas dibujaba a Valdelomar, que es algo que muy poca Ujú. gente sabe, que Abraham Valdelomar no solo era un gran escritor, sino también era un caricaturista con muy buena pluma y con muy buen, y muy ácido. Y él, digamos, era uno de los que dibujaba en Monos y Monadas, además de ser en ese momento Monos y Monadas, pues probablemente la expresión más fina de ese humor negro corrosivo que tenemos los peruanos para enfrentarnos al poder, además, ¿no? Porque Ujú. era una revista, pues eso, que se burlaba de todo el mundo, ¿no? Sin mucho miedo al poder, ¿no? Que es una tradición que por suerte hasta ahora continúa en el Perú. Y es la suerte que tenemos hoy en día, ¿no? Pero me encanta tener justamente, ¿no? A Leonidas, porque creo yo, y creo que hoy en día no se le conoce mucho de él, y el legado también que se tiene, sería bueno que Monos y Monadas pues se pudiera digitalizar. Y tienes así también varias historias, ¿no? Por ahí hay una historia también del cómic olvidado, y que hoy en día tenemos muchos referentes en Perú, y que lamentablemente, obviamente no son tan tomados en cuenta. Por ahí alguna feria del Independiente ayuda, ¿no? Por decirlo ahí, y que sería bueno tratar de ir consumiendo un poquito más, ¿no? Igual En yo el sé caso tu amor del cómic es bastante amplio también, ¿no? sí, en el caso del Osito y Monkey, que son estos dos autores de cómics que, digamos, rescato, es otro ejemplo también, un poco como Banchero Rossi, por ejemplo, Leonidas Yerovi, de gente que en su época eran verdaderos fenómenos, o sea, fenómenos. Avanzada vendía 200.000 ejemplares, que ya quisiera un diario o una revista hoy vender eso en el Perú. Sí, y además cuando había la tercera parte de población en el Perú, o sea, imagínate, 200.000 ejemplares es una locura. Entonces tienes ahí a una generación de peruanos que todavía está viva, que creció leyendo esos cómics, los cómics de estos dos señores, y que cuando llega el gobierno de Velasco, no solamente los obligan a abandonar pues los temas de ciencia ficción, los temas urbanos, porque no iban pues con los valores de la revolución, sino que también se decide que revistas como Avanzada, pues no valía la pena archivarlas, no valía la pena guardarlas en el Archivo General de la Nación, no eran, pues eso, subcultura, y no había que rescatarlas, no había que guardarlas para la posteridad, y por eso no tenemos un archivo de Avanzada, que insisto, fue un boom de 200.000 ejemplares, que cautivó la imaginación de los peruanos, y en vez de tener nuestros, pues Stan Lee, ¿no? Ahora simplemente alguien le dice Osito y Monkey y no sabes de qué están hablando. Yo, por ejemplo, no sabía a ese nivel. Así que me enteré Claro, de claro, o Osito y sea, Monkey. hay una falta, es bien loco porque los peruanos estamos construyendo una identidad sin memoria, que es un contrasentido, ¿no? Porque tu memoria te da la identidad, pero
pero es una identidad sin memoria, ¿no? No puede ser que hemos tenido a dos personas que, además que han creado generaciones de cómics, y en un país que consume muchos cómics, o sea, te vas a Arenales y es un emporio. Y sin embargo, no conocemos a estos dos señores que estuvieron trabajando hasta los años 90, o sea, que tampoco son tan antiguos, ¿no? Exacto, o sea, es reciente, ¿no? Es reciente. Y bueno, y ahí, yendo por el camino de la Concha, nos llamó la atención el tema de la magocracia. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta en específico, ¿no? Si tú hubieras tenido la posibilidad, sé que no crees en eso, pero si hubieras tenido la posibilidad, ¿qué hecho político importante te hubiera gustado que se haya podido vaticinar y por qué? Asu, es una buena pregunta. El primero le voy a explicar Hay que explicar, sí, 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 voy a para que explicar lo de entremos la en contexto. magocracia. Sí, 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 sí. La magocracia tiene que ver con esta tendencia que tienen los políticos peruanos, y bueno, entre ellos los que llegan a ser presidentes, a consultar pues, con videntes, brujitas, y adivinos de todo tipo, ¿no? Desde Odría, por ejemplo, que se dice que cortó una conspiración en su contra gracias a un adivino que le pasó la voz, que además su segundo era el que estaba complotando contra él, hasta Fujimori, que se iba a las guaringas y que tenía varias brujitas dándole vueltas. Una brujita, de hecho, postuló en su lista original. Y el propio Vizcarra, ¿no? Que el propio Vizcarra tenía estos tratos con este tipo, ¿cómo se llama? El que habla con los Hajimi, muertos. Hajimi, Hajimi. Hajimi, Bebito Hajimi, Fifiu. y Sí. Hajimi también decía, Hajimi habla con los muertos, ¿no? Entonces, bueno, salió a decir, ya después de que Alan había fallecido, salió a decir que Alan también había sido su cliente, ¿no? Pues, bueno, ya Alan ya no le podía, el único que podía corroborar con Alan en ese momento era el propio Hajimi, ¿no? Porque Alan ya estaba muerto. Entonces, digamos, eso, hay esta tendencia, porque yo imagino que el poder en el Perú es tan frágil, ¿no? Genera tantas desconfianzas que necesitas aferrarte a algo, y digamos que los magos, las brujas, ese tipo de gente que tiene comercio con lo sobrenatural, pues ofrece algún tipo de respaldo psicológico, ¿no? Entonces eso, de eso va ese capítulo. Uf, creo que, creo que el golpe de Merino, toda esta cosa con esta toma de poder, las marchas de noviembre del 2020, creo que esa es una situación que hubiera sido inconcebible unos cuantos meses atrás nomás en el Perú, ¿no? El Perú venía de sucesiones democráticas más o menos estables y lógicas, con este hipo que parecía un hipo, lo que había pasado con PPK. Era simplemente un hipo y ya se había restablecido cierto orden, pero no era simplemente un síntoma, un adelanto de lo que iba a venir, ¿no? Y ya con este intento de Merino tan descarado, ¿no? Eh, Eso pertenece más al siglo XX que al XXI. O en todo caso, a partir de eso regresamos a la normalidad, creo, ¿no? A la normalidad que se ve en el libro, ¿no? O sea, yo creo que incluso a partir del cierre del Congreso, quizás a partir de la caída de PPK, podemos decir que el Perú ha vuelto un poco a la normalidad, ¿no? Que todo lo que vivimos antes fue, pues eso, un espejismo Un en el que espejismo. creímos que, pues sí, podíamos ser un país normal en el que los presidentes terminaban su mandato, ¿no? Pero no. Hemos entrado en este bucle, ¿no? Bucle infinito, que creo que ni Doctor Strange. Sí, no, claro, por ejemplo, ahí eso me hubiera gustado ver eso, pero Ese vaticinio, ¿no? A mí me llamó la atención saber de que, en teoría, o sea, hasta consultaron el cierre de Congreso, ¿no? claro, eso sí, pues, ¿no? Y puede ser, o sea, es lo que dice Jaime, ¿no? Pero puede ser perfectamente en realidad, ¿no? O sea, no es, no sería raro en la historia del Perú que hayan consultado, En etcétera. mi cabeza se queda pensando, ¿no?
¿Qué opinará Salvador de hablar de todo esto? Pero bueno. Porque mi memoria es ver a Salvador, ¿no? Ahí, Claro. ¿no? Pero a la vez es como ese meme, ¿no? Hay un meme de una señora que está toda así seria y allá atrás riéndose y es como ver a Salvador, ¿no? Todo él y atrás a Jimmy sonriendo, ¿no? Una cosa así. algo, algo, Sería algo así, francamente. algo así, algo así. Bueno, Marco, quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros dentro del Festival de Paradero Ficción y de este último día también del festival. No sé si quieres ahí dar algún mensaje a todos nuestros lectores y también a todo el público. No, nada, gracias a ti, Carol. He disfrutado mucho esta entrevista y creo que sí, lo que sí me gustaría quizás decirle al público, además de que por supuesto se animen a comprar el libro, es que se animen a darle el libro o a comprárselo, ya ver ustedes, a alguien joven. Digamos que es un libro que ha sido pensado para todas las edades, pero también pensado para que los jóvenes, pues eso, no digo que se interesen por la historia, porque en general la historia debería ser interesante, no debería ser esta cosa aburrida que nos venden en el colegio, ¿no? No que se interesen por la historia, sino que se entretengan, porque al final he intentado que sea un libro entretenido. Y yo te digo que sí, al menos está más que entretenido, eso sí. Y chicos, invitarlos a que visiten las redes de Paradero, ahí vamos a estar lanzando un sorteo, entonces atentos ahí a las redes, así que agradecer a todos ustedes, muchas gracias y ya nos estamos viendo. Adiós. Chao, Carol, chao, chao.